¿O de vuelta tienen algún examen o algo en donde queden poquitos en el salón? ¿O que sea una sola persona que está retransmitiendo, igual que fue la semana pasada? ¿Lina o Andrea? Dígame, profe. Ajá. eh, si hoy de nuevo tienes, como fue la semana pasada, que estaban unos pocos conectados, pero era porque estaban sentados en el salón retransmitiendo, ¿o no? Acá de mi salón por el momento nadie me ha avisado. Creo que en el otro grupo de Lina sí deben haber varios porque hay muchos de ellos que están en la universidad, que les pusieron una clase apenas terminan con usted. Así que me Ah, imagino. ok. Para darle chance entonces, los 6 minutos que faltan, pues, vamos a darle chance para que se puedan conectar. No escucho nada. Tú tienes audífonos. Tú tienes audífonos. Y tú tienes audífonos. Cuatro. También.
Listo, chicos. Entonces vamos a seguir con la clase de radiografía. ¿Alguna pregunta de la clase anterior? ¿O alguna duda que haya quedado o alguna confusión para seguir? Doctora, buenas tardes. Una pequeña pregunta. ¿Usted Oh va a my God, compartir, battery mania. usted va a compartir la grabación de la clase anterior? Yo le mandé lo que salía en mi usuario. Si es ahorita que terminamos, verifico de vuelta, pero el link que les mandé decía que tenía 2 grabaciones. Ah, ok, perfecto, gracias. Ujú. Entonces, seguimos con la clase de radiografía. Bien, ya vimos entonces lo inicial que hacemos es ver primero el estudio de imagen para ver si tiene limitaciones técnicas para poder ser evaluada antes de pasar a la siguiente parte. La siguiente parte que es la evaluación como tal, eh, integral de la imagen. Cada uno tiene su manera de hacer la evaluación de la imagen, así como cada uno tiene una manera de escribir una historia clínica, cada uno tiene una manera de examinar al paciente, pero lo que siempre le recomiendo a todo estudiante de medicina es que lo trate de hacer de manera sistemática. ¿Qué quiere decir de manera sistemática? Que siempre lo hagan de la misma manera. Es la única forma de evitar errores en el pasado. Créanme que cuando sean las 2 de la mañana, estén después de más de 24 horas despierto, el no seguir lo sistemático hace que cometamos errores, hace que se nos olviden cosas. Si siempre hacemos lo mismo, hasta cuando nuestro cerebro está en modo de sobrevivencia, que es así como cansados, o porque no necesariamente tienes que estar cansado un turno. Puede ser, como nos ocurrió en COVID, que teníamos 33 pacientes en ventiladores mecánicos y había que hacer modificaciones de todos a la misma vez y había que ver placas y evidentemente yo no podía modificar un paciente eh, sin estar seguros. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Sin estar seguros de que eh, estás viendo adecuadamente al paciente. Entonces, la manera sistemática de hacerlo, como les digo, cada quien tiene su manera de hacerlo. Lo bueno para la radiografía de tórax es que tenemos 2 pulmones, un corazón en el centro y tenemos estructuras a los lados. O sea, es una manera cómoda de evaluar las cosas. Siempre le recomiendo a las personas o a los estudiantes que lo hagan en la misma dirección, si lo van a hacer de arriba hacia abajo y siempre de afuera hacia adentro. ¿Por qué de afuera hacia adentro? Porque usualmente tenemos la costumbre de ir a ver el tejido pulmonar así, de primerito. Y pues, como pueden ver acá, los pulmones realmente lo pongo de último. ¿Por qué? Porque ocurre algo en el cerebro que es como, ay, voy a ver el pulmón, voy a ver el pulmón. Y realmente tu paciente puede tener disnea por otra causa, como los voy a mostrar más adelante. Puede tener disnea porque tiene un neumotórax que le está causando enfisema subcutáneo, puede tener disnea porque lo que tiene es cardiomegalia y tiene datos de falla cardíaca. Y yo digo, ah, no, el pulmón está bien y la disnea no es de aquí. Entonces, siempre hacerlo de afuera hacia adentro para no perder de vista estructuras laterales. Voy a irles dando la forma de hacerlo y qué buscar en cada cosita. Y segundo, les recomiendo que dividan el pulmón en tercios. El tercio superior, donde vemos pues las porciones superiores del hemitórax, del mediastino, el tercio medio, ahí me permite comparar el lado derecho con el lado izquierdo, y el tercio inferior. Con el tercio inferior lo que comparo entonces son las bases. Vamos a empezar entonces. La primera parte, las partes blandas y la parte ósea. En las partes blandas usted va a ver la cintura escapular, la propia pared torácica, las mamas, en este caso es esta opacidad que se ve un poquito diferente versus la lucencia del tejido
pulmonar y las costillas. Recuérdense que las costillas son parte de lo que evaluamos para ver si está o no está bien inspirada. O sea que técnicamente usted está evaluando ya las costillas desde que está viendo si la placa está bien o no inspirada. Un ortopeda me enseñó en algún momento a seguir con el dedo de la forma en que tengo el puntero puesto. Usted siga con su dedo, porque muchas veces tratamos como de verlo todo a la vez y se nos van pequeños detallitos. Entonces, al usted seguirlo con el dedo, no, pero dame un segundito. Ahora sí. Al usted seguirlo con el dedo, usted sigue el borde, la cara interna y externa de la costilla, y usted ahí puede notar si hay algún tipo de fractura. En los tejidos blandos, recuérdense que la grasa y músculo tienen cierta opacidad versus la lucencia del tejido pulmonar. No va a ser igual de blanco como es el hueso, pero sí va a ser más blanco que el tejido pulmonar. Entonces, es importante evaluar eso porque pueden haber cambios dentro de la pared torácica que condicionen los síntomas del paciente. Los pezones son un motivo muy frecuente de consulta a la consulta del neumólogo. Por ejemplo, en la clínica de nódulo pulmonar que tenemos en la Ciudad de la Salud, a veces nos llegan estas consultas, el paciente tiene 2 nódulos. Y cuando vas a ver, pues lo que tienes es eso. Simplemente tienes unos pezones un poquito más radiopacos de lo regular. ¿Cuál sería la proyección que yo le pediría a este paciente para poder decirle, señora, esos son sus pezones, vaya de aquí que eso no está dentro del pulmón? ¿Qué proyección le pediría? ¿Anteroposterior o posterior-anterior? Vamos a decir que esta que está aquí ya es la posteroanterior. ¿Qué proyección adicional pedirías para poder decir, ese es el pezón, eso está fuera de la caja torácica? Em, Lateral. Lateral, ¿no? Eso, muy bien, la lateral, correcto. Por eso les dije cómo son las proyecciones cuando usted pide la radiografía, cuántas proyecciones tiene que pedir como mínimo. 4 o 2. 2. Siempre deben pedir como mínimo una póstero anterior o antero posterior, dependiendo de si el paciente se puede o no se pueda parar, y una lateral, que debe ser, lo ideal es la lateral izquierda para poder ver detrás del corazón. Pero si lo que usted escucha está del lado derecho, usted pide la lateral derecha. Porque acuérdense que esa imagen, esa parte del tórax va a estar más cerca de la placa, por lo que va a tener el tamaño mucho más cercano al real. Entonces, usted cuando evalúa a su paciente, si solo le trajeron una póstero anterior y usted ve esto ahí como dudoso, entonces con la lateral que se debió haber pedido, pero si no, usted sabe después de esta clase que la tiene que pedir, entonces usted ya vería que los pezones estarían fuera de la caja torácica y que eso no es un nódulo. Entonces, miren este historial radiográfico. Miren la caja torácica, las partes blandas, cómo se ve aquí más radiopaco. Y aquí se ve lúcido. ¿Lo ven? Se ve negrito. Recuérdense que lo negrito, lo lúcido es aire. ¿Por qué este paciente tiene aire aquí, que acá no tiene? ¿Alguien se arriesga a decirlo? Eso no puede ser un enfisema subcutáneo. Es enfisema subcutáneo, Belén. Eso es enfisema subcutáneo. Tiene aire en los tejidos blandos. ¿Qué lo produjo? Pueden ser 2 cosas. Uno, un trauma externo, un cuchillazo que le hicieron al paciente. Simplemente tengo una comunicación entonces del aire exterior hacia la caja torácica, o un neumotórax, específicamente del lado izquierdo, porque es del lado en donde está, que puede estar muy chiquitito, que casi que no es perceptible en la radiografía, aparte de que tiene muchos otros artefactos allí de copyright que la doctora Saldaña se robó. Pero lo que sí es que cualquier persona dice, no, el pulmón se ve bien, tu falta de aire es por nada. Y mírenlo cómo está.
4 horas después, el paciente queda así. Ven que ahora ya el enfisema subcutáneo pasó hacia el otro lado también. Y mírenlo cómo está en el cuello. Todo el cuello está disecado, a diferencia de acá, que se veía todo blanquito. Esto es una urgencia. Cuando les digo una urgencia, que ese paciente se puede morir. ¿Por qué? Porque en la caja torácica el aire no hace presión, porque la caja torácica es ósea, es dura. Los pulmones y los grandes vasos ahí aguantan, pero el cuello no tiene esa carcasa dura que lo protege y los grandes vasos quedarían expuestos. Las arterias, las venas quedan expuestos y ese aire comprime. ¿Por qué? Porque la piel tiene cierta elasticidad que permite aguantar o estirar un poquito. Buenísimo, gracias. Entonces, en el cuello no tienes la piel del cuello que tiene cierto grado de elasticidad que estira, pero no estira eternamente. Y eventualmente empieza a comprimir hacia adentro y puede comprimir los grandes vasos y causar la muerte del paciente. Entonces, ya vimos partes blandas, caja torácica. Vamos ahora hacia el centro, el mediastino. No voy a ahondar mucho en las siluetas del mediastino, la parte de la silueta cardíaca, pero ustedes recordarán de su parte de anatomía que cada sombra corresponde al arco de una estructura cardíaca y vascular. Entonces, allí ustedes deben reconocer, saber más o menos por dónde vienen los vasos, saber que la aurícula derecha reposa casi sobre el diafragma, con el ventrículo derecho, y que realmente cuando es la hipertrofia, lo que va a crecer, si es el ventrículo izquierdo, pues por eso es que crece más hacia el lado izquierdo del paciente. Lo otro que tienen que asegurarse en cuanto vamos a hablar del mediastino es la marquilla. ¿Por qué? Porque la estructura del mediastino, que es el corazón, puede tener una alteración de lo común o de lo usual. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? ¿No han visto nunca? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Bien, tienes esta radiografía. Ya visualizaste que la marquilla está del lado derecho, o sea que aquí está al lado derecho, y ustedes ven la silueta cardíaca que no está hacia la izquierda, sino que está hacia la derecha. ¿Alguien sabe cómo se llama esta condición? Inverso. Eh, Dextrocardia. Eso ya da muy bien, dextrocardia. Sí puedes tener sitios inversos con dextrocardia, pero si solo te estoy mostrando la radiografía de tórax, es dextrocardia. Y cualquiera diría, no, es que tomaron la radiografía al revés. No, usted ya verificó que la marquilla la pusieron del lado derecho, o sea que este corazón está hacia la derecha. ¿Ok? ¿Y cuál es el cambio al examen físico? Que usted aquí va a tener silencio de ruidos cardíacos y los va a tener hacia el lado derecho. O sea que realmente usted debió de haber supuesto que esto iba a pasar solo con el examen físico. Entonces, en cuanto al mediastino, también podemos evaluar el índice cardiotorácico. Cardio del corazón y torácico pues de tórax. Por esto es importante asegurarse que la proyección que usted está evaluando es una proyección PA, con las escápulas hacia afuera, para asegurarse que el tamaño de la silueta cardíaca sea lo más cercano al real del paciente, para entonces poder evaluar el índice cardiotorácico. De lo contrario, si la proyección es AP, ¿cómo estaría el índice cardíaco? ¿Cómo estaría el corazón? Si la proyección es AP. Aumentado. Exacto, Belén. Magnificado, aumentado, en mayor tamaño, y no pudiera evaluar entonces el índice cardiotorácico. ¿Cómo se evalúa el índice cardiotorácico? Tiro una línea imaginaria que una mis apófisis espinosas, la misma línea imaginaria que estoy utilizando para ver si la placa está o no está rotada. Y me voy a la porción más dilatada de la mitad o de la porción derecha del corazón y mido. Y hago lo mismo de la porción más distante del lado izquierdo y lo mido. Se dan cuenta que no son en el mismo lugar, porque recuerden que el corazón tiene realmente una posición como inclinada y hacia la izquierda. Por eso es que no puedo tirar una línea recta, porque no estaría midiendo realmente la parte derecha más grande ni la parte izquierda más grande.
Entonces, sumo A y sumo B y lo voy a dividir entre la porción más distante de la caja torácica, pero dentro de las costillas, dentro de la porción de los arcos costales. Y esa sería mi medida C. A más B entre C menor o igual a 0.5 o la mitad es normal y mayor de 0.5 sería cardiomegalia. Hay diversos grados de cardiomegalia, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, que son variaciones de este punto 5, realmente de punto 5 de punto 55 de punto 0.5 en punto 0.5, va aumentando. Y grado 4 ya es cuando el ventrículo, sí, yo estoy tapando el puesto. ¿Me lo podrán mover ustedes? Ajá. Denme un segundo, chicos. No, sí, por eso les dije que yo estaba bloqueando ese parte. Gracias. Entonces, debe ser una proyección PA para asegurarte de no tener de que no estás viendo una imagen magnificada, como es este caso. Miren acá una radiografía con una silueta cardíaca normal, donde la suma de A y de B es evidentemente menos de la mitad del diámetro total de la caja torácica. En cambio, esta acá ven que el corazón casi que toca la pared torácica izquierda. Y pues aquí sería una cardiomegalia. La parte del mediastino no solo es el corazón, sino que también tienes otras estructuras dentro del corazón. Y más que todo es para que ustedes sepan que existe las diversas divisiones del mediastino. Realmente esta es una de las tantas. Hay 7 formas diferentes de dividir el mediastino. Y no es lo mismo a como lo divide un neumólogo, a como lo divide un cirujano, a como lo divide un cirujano torácico, a como lo divide un cirujano oncólogo torácico. O sea, cada uno tiene una manera diferente de dividirlo porque cada división responde a una necesidad específica. Pero pues esta división en donde lo tienes en superior, anterior, medio y posterior, o sea, dividirlo en 4, me parece como la forma más didáctica de poder presentarlo. ¿Por qué? Porque no vas a encontrar un tumor neurogénico en la parte anterior. Esos están cercanos a la columna. Lo mismo, no vas a encontrar un timoma en la parte inferior de la sección posterior. O sea, hay ciertas cositas que vas a encontrar en un área que no vas a encontrar en otra. Seguimos entonces en la evaluación sistemática, ya vimos la caja torácica, ya vimos el mediastino, ahora vamos a ver los ilios. Los ilios realmente tienen esta formita así como cóncava, abierta, en donde tienes pues la arteria y las venas pulmonares. Por lo general, por la forma y la posición del corazón, el izquierdo está como un poquito más alto. Usualmente no está el derecho más arriba que el izquierdo. Si eso pasa es porque hay algo allí, ya sea un conglomerado ganglionar o ya sea algo que está tirando el hilo hacia arriba. Habría que evaluar a ese paciente no solo con una radiografía de tórax, sino pedirle una tomografía de tórax con contraste. Con contraste porque pues necesitas ver vasos. Puedes tener ensanchamiento de los ilios, y esto es importante reconocerlo porque eso habla de que hay algo allí, ya sea una estructura vascular ensanchada, como por ejemplo hipertensión pulmonar, que se puede ver como esta, o por lo menos esta ensanchada del lado izquierdo, no sabemos si lo que hay ahí es un conglomerado ganglionar o una alteración vascular de igual manera. Puede haber también un signo de sobreposición, como pueden ver aquí. Se dan cuenta que hay una imagen radiopaca muy circunscrita y redondeada, pero tienen también una imagen más radiopaca, aún se ve más blanca por encima, que sí rememora la estructura vascular, como la puedes ver acá. Entonces, cuando le piden la lateral al paciente, ahí pueden ver que los vasos están, pero detrás de los vasos hacia el mediastino posterior hay una masa. Hay una masa redondeada, de bordes bien delimitados. Eso probablemente es un tumor neurogénico por la estructura así tan bonita que tiene, ¿no? Si es maligno o benigno, no podría decirles porque pues depende de la patología. Entonces, seguimos con qué más podemos ver en el mediastino. Desviaciones de la vía aérea. Como les comenté, pues la tráquea debe ser central.
si yo uno con una línea imaginaria las apófisis espinosas y yo veo la lucencia de la tráquea que está pues no central y la placa evidentemente no está rotada, puede haber algo que está tirando de esa tráquea hacia uno u otro lado. Por ejemplo, esta que yo la veo un poco más desviada hacia la derecha, tal vez hay algún tipo de cicatriz, fibrosis, bronquiectasias de este lado hacia los ápices, pues a la tuberculosis le gusta mucho eh, hacer esa, a la tuberculosis le gusta tomar esa porción y, denme un segundito chicos, me llevaron mi carro, se llevaron mi carro. Ah, ok, no lo veía, dale, gracias. Entonces, pues eso te debe llamar la atención de que el paciente puede tener algo allí. Vamos a decir que están en Churuquita Grande, no hay tomografía para poder ver de mejor manera esta porción superior, este ápice derecho. Ustedes sospechan que hay algo allí porque está tirando la tráquea hacia el lado derecho. ¿Qué proyección radiográfica le pedirían a ese paciente si quieres ver los ápices? PA. Ok, la póstero anterior es lo que están viendo aquí. La póstero anterior tiene las clavículas que están en los ápices. ¿Qué proyección les dije que giraban al paciente? Gracias. No giraban, se colocaba de una posición diferente que Lordótica. permitía ver los ápices. Eso, ¿cómo me dijiste? AP, lordótica. Apicolordótica. La apicolordótica, muy bien. Era la opción que había antes cuando no había tomografía. Y pues ustedes deben saber que existe esa proyección para pedirla si sospechan que hay algo a nivel de los ápices. Por ejemplo, en esta imagen, la silueta de la vía aérea está más dilatada. O sea, no tiene un quicio de barco así finito, sino que está mucho más grande. El ángulo es superior a los 90 grados. Aquí orienta que hay algo debajo de esa carina que la está haciendo que esté mucho más abierta. Entonces, todas esas son cositas para ustedes de notar que puede haber algo y que necesitan pedir proyecciones adicionales. Por último, entonces, ya vieron la caja torácica, ya vieron el centro, ya vieron el mediastino, ya vieron el corazón. Y pues lo último que vemos son los diafragmas, los hemidiafragmas derecho e izquierdo, donde el derecho está un poco más superior que el izquierdo por la presencia de un órgano sólido. ¿Qué órgano sólido está del lado derecho? Aquí, El hígado. correcto. El hígado. Por lo general, el hígado, al estar fijo a la pared posterior, no va a permitir que el diafragma baje tanto, pero el izquierdo sí va a bajar. Por lo general, el derecho está arriba del izquierdo, un 30% tienen al mismo nivel ambos. Lo que sí no es normal es que el izquierdo esté por arriba, así como ocurría con los ilios. Si hay algo que en un paciente donde el diafragma izquierdo esté por arriba, hay que pedir un estudio de imagen adicional, por lo general una tomografía. ¿Por qué? Porque hay que ver si hay alguna lesión en el nervio que está inervando al diafragma. ¿Se recuerdan cuál es ese nervio? Nervio frénico. Correcto, Yada. El frénico inerva el diafragma. Si el diafragma está por arriba, ¿será que está paralizado? Y si está paralizado, ¿será que está afectado el nervio frénico? Que por lo general no se afecta abajo, viene de arriba el problema. ¿O será que el paciente tiene una masa que está levantando el diafragma? ¿O será que hay algo que está tirando el pulmón de arriba? Entonces siempre hay que pedir un estudio de imagen adicional cuando ven el diafragma izquierdo por arriba del derecho. Entonces, al ver los diafragmas vas a ver también los recesos costodiafragmáticos o ángulos costodiafragmáticos. Tenemos el ángulo costodiafragmático derecho. ¿Y por qué ángulo? Por la forma que tiene al unir la pleura, en este caso visceral, la pleura parietal de la caja torácica con la pleura
visceral y parietal que va a recubrir entonces al diafragma del lado derecho y lo mismo hacia el lado izquierdo. Y hacia el receso posterior también vas a tener la misma forma. Importante reconocerlo y ya ven nuevamente proyección PA y una proyección lateral. Otro ejemplo más de por qué es importante siempre pedir dos proyecciones. Porque si aquí hubiese un poquito de líquido, borraría solo el posterior, pero hacia adelante no se vería. Y teniendo la lateral, pudiésemos tener acceso a la misma. Burbuja gástrica, la van a ver entonces del lado izquierdo. Importante reconocerlo porque si lo ven del lado derecho y se aseguran de que el paciente no tenga un situs inverso, como documentó la compañera previamente, pues no es normal tener aire debajo del diafragma. Puede haber una perforación de víscera hueca y eso nuevamente es una urgencia quirúrgica. ¿Qué más podemos ver a nivel tejido pulmonar? Las fisuras pulmonares. Tenemos del lado derecho, tenemos dos fisuras que son las uniones entre ambos lóbulos, del lóbulo superior, el lóbulo medio y del lóbulo inferior. Del lado izquierdo solamente tenemos una, la cisura mayor o oblicuas y la cisura horizontal o cisura menor. Dependiendo del libro de anatomía que lean, son lo mismo. Importante reconocer esta estructura porque puede llenarse de líquido. Puede haber una efusión pleural que se deposite dentro de la cisura, por lo general en la horizontal o la menor, y hace una radioopacidad que parece una masa y realmente no lo es. Entonces, parte de la evaluación sistemática termina entonces en el tejido pulmonar. Lo ideal es poder identificar aproximadamente dónde está localizada X o Y lesión al momento de ver una radiografía. Realmente sí se puede. Obviamente toma su experticia, esto no se los voy a pedir en examen porque toma tiempo, hasta los residentes de neumología les toma tiempo afinar esa experticia, pero teniendo las dos imágenes, la proyección PA y la lateral, yo puedo inferir más o menos dónde se localiza una lesión. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, aquí está sombreado de verde la porción que corresponde al lóbulo superior derecho. Y mírenlo en la lateral, qué bonita se ve, lóbulo superior derecho. Pero cuando le tiro el lóbulo medio, pues vemos que está hacia abajo, casi que todo la porción inferior, pero en la lateral sí se ve bien delimitado. Y quiero que vean cuando les coloco el lóbulo inferior derecho. ¿Lo vieron? Lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior derecho. O sea, realmente el lóbulo inferior derecho ocupa estructuras que si solo tengo la posterior anterior, se van a sobreponer con el medio y con el superior. Pero en la lateral sí se ve la diferencia. Miren, el superior, en la lateral, el medio y el inferior. A diferencia de en la PA, en donde se sobreponen. Por eso acostúmbrese siempre a pedir dos proyecciones, PA y una lateral. Entonces, para el izquierdo es aún más difícil poder hacer esa distinción solo con una PA. El lóbulo superior izquierdo ocupa casi todo el campo pulmonar izquierdo en una PA, pero en la lateral sí se nota la diferencia, porque va a estar hacia arriba y hacia adelante. Y el inferior, nuevamente, ocupa casi todo el pulmón izquierdo, pero el inferior sí va a tener esa forma de velero, igual que el inferior derecho. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, comentario? ¿Preguntas? Profe, una consulta. Dígame, Laura. Según lo que nos dijo ahorita, el pulmón derecho debe estar un poquito más superior del izquierdo. Laura, no te entiendo nada. Ahora sí, ¿me escucha? Ahora sí, dime. Ok. La consulta es, el
pulmón derecho siempre va a estar más superior que el izquierdo por el hígado. El pulmón no. Yo no dije el pulmón, dije el O sea, hemidiafragma. ok, eso es lo que tenía la duda. Si era el El diafragma o era el... diafragma. Ok. ¿Sí? Era el diafragma. ¿Alguna otra duda? Seguimos, pues. Entonces, recordamos que lo negro es lúcido y lo blanco es opaco. Porque ahora vamos a ver entonces a entrar en la parte de patología. Ya entendimos lo que es la evaluación para ver que la imagen esté bien tomada para poder ser evaluada y ya vimos la evaluación sistemática. Entonces, ahora vamos a ver lo que no es normal. Y vamos a empezar con radioopacidades. Las radioopacidades pueden ser de parénquima, que es el tejido pulmonar, pueden ser de pleura y pueden ser del mediastino. ¿Ok? La clase no termina hoy, chicos. Todavía tenemos otra, porque esto toma tiempo. Vamos entonces a las radioopacidades de parénquima. Esta es una forma didáctica de dividirlas. Y cuando digo didáctica es porque al final el estudio de la radiografía o el estudio imagenológico, lo ideal es que todos hablemos el mismo idioma. Cuando digo que todos hablemos el mismo idioma, es que si yo estoy aquí sentada y la doctora Laura está en Churuquita Grande y me va a presentar a mí un paciente y yo no tengo acceso a ver la imagen, pero ella me dice, doctora, tiene una radioopacidad homogénea que orienta a una telectasia. Ya yo tengo, me imagino lo que estoy viendo. No me voy a imaginar una neumonía, me voy a imaginar una telectasia. O con que me diga es una radiopacidad heterogénea de tipo alveolar, ya yo me imagino una neumonía. Yo no me voy a imaginar una masa. ¿Sí? Al final la idea es eso, que todos conversemos el mismo idioma. Recuérdense que el médico no es solo serlo, sino parecerlo. Y el hablar como médico es parte importante de esto. Entonces, vamos con las radiopacidades. Radiopacidad de parénquima. Primera, las homogéneas. Homogéneo es que se ve igualito, ¿ok? Se va a ver todo blanquito, porque opaco es blanquito. Heterogéneo es que se ve diferente. Bien. La atelectasia. ¿Han escuchado ese término antes? Sí, pero ¿A yo qué, vi en qué te imagenología que se recuerda, ve Yada? como si fuera Ajá. algodón en los pulmones. ¿Cómo? No. Una No es atelectasia, algodonado, ¿qué es, Yada? No. no ¿Qué recuerdo. es atelectasia? ¿Alguien sabe qué es una atelectasia? Atelectasia es pulmón colapsado, ¿sí? Ya sea que hay algo que lo esté empujando o ya sea que el pulmón solito esté algo que esté en la vía respiratoria, que esté tapando y que no simplemente no se aire adecuadamente y el pulmón se colapsa. Lo algodonoso, Yada, es una forma coloquial de referirse a la parte de neumonía, al broncograma aéreo. La atelectasia es homogénea. El algodón no se ve homogéneo, el algodón se ve heterogéneo. Homogéneo es todo igualito. Las atelectasias pueden ir desde pequeñas banditas blancas, unas bandas blancas, hasta bandas un poquito más definidas. ¿La ven? Esto es una atelectasia del lóbulo inferior izquierdo. ¿Ya ven cómo ocurre todo? Acá es una pequeña atelectasia laminar, parece una laminita así delgadita. Pero podemos tener atelectasias más grandes como esta. Quiero que vean cómo se ve todo blanco. El tejido pulmonar que se debe ver lúcido, como está aquí, con vasitos sanguíneos blanquitos adentro, se ve todo blanco. Es evidente que el hueso va a hacer una diferencia de opacidad, pero el tejido se ve totalmente blanco completo. Esto es una radioopacidad homogénea del parénquima. Específicamente esta se llama la S de Golden. Este tipo de atelectasia ocurre porque hay una masa
en el hilio del lóbulo superior derecho. Esto solo ocurre en el lóbulo superior derecho. Hay una masa aquí en el hilio que hace que el lóbulo superior derecho colapse. Por eso es que ustedes lo ven colapsado. Pero como está la masa, hace como la barriguita. Por eso tiene forma de S. Si no estuviera la masa, créanme que estuviera todo colapsado. Y puede ser también esto, una radioopacidad homogénea total. Y quiero que vean algo. Miren la tráquea de este paciente. Ven cómo la tráquea está hacia el lado de la opacidad. Esto es importante porque eso me permite diferenciar si eso es una atelectasia o es una efusión pleural. La tráquea está jalada hacia el lado de la atelectasia, porque la atelectasia es pulmón colapsado, así que jala. Todas las estructuras están jaladas también hacia el lado de la opacidad. Si fuese líquido, el líquido no jala, el líquido ocupa espacio, así que el líquido empujaría y la tráquea se viera empujada hacia el lado contrario. ¿Ok? Entonces, radioopacidad homogénea de parénquima, piensan en atelectasia o en nódulos. Y los nódulos se van a ver un poquito más circunscritos. ¿Lo ven? Más redondeado, bordes definidos, se va a ver muy definido. No es como un algodón, como lo mencionó Jada. Para hacer nódulo debes tener menos de 3 centímetros porque más de 3 centímetros sería una masa. Usualmente los nódulos se le da un seguimiento, se evalúan para ver si tienen o no tienen características de benigno o de maligno. Al final, si hay un nódulo dudoso, hay que biopsiarlo para poder definir si es benigno o maligno. Y usualmente los nódulos tienen un tiempo de doblaje. Ese tiempo de doblaje, si aumenta de tamaño, pues orienta más a malignidad. Los nódulos benignos no crecen tan rápido. Por ejemplo, aquí tienes diversos tipos de nódulos, tienes diversos tamaños. Si bien hay uno que se ve un poquito más gris y el otro se ve más blanco, no quita de que se vea bastante homogéneo en sus características. ¿Lo ven? Usted puede definir bien el borde, está delimitado. Usted puede definir la estructura adecuadamente. Entonces, esto es una radioopacidad homogénea del parénquima. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Bien. Vamos entonces a seguir con las radioopacidades de parénquima, pero ahora vamos a las heterogéneas. Recuérdense, heterogéneo es diferente. La radiopacidad heterogénea del parénquima son los infiltrados. El primer infiltrado, el infiltrado alveolar. El alveolo debe estar lleno de aire. El alveolo es esta estructura final de la vía respiratoria encargada de permitir el intercambio gaseoso. Tiene una forma como de racimo de uvas. El alveolo normalmente debe tener aire, pero puede haber cosas que ocupan el alveolo. Si lo ocupa pus, como ocurre en una neumonía, pero también lo puede ocupar agua, como ocurre en una falla cardíaca, puede ocuparlo también células cancerígenas, lo puede ocupar también sangre, lo puede ocupar un cuerpo extraño que entre dentro de la vía respiratoria. Entonces, si normalmente tiene aire, el alveolo tiene aire y la vía va a tener aire, pues usted lo va a ver lúcido. Acuérdense que lo negrito es lo lúcido. Pero si la vía se queda normal con aire y ahora el alveolo tiene algo adentro, como es este caso, una neumonía tiene pus, usted va a ver la vía lúcida, o sea, negrita, sobre un fondo blanco, que es lo que está siendo ocupado por el alveolo. Y a esa diferencia es a lo que llamamos broncograma aéreo. ¿Lo ven? Ese broncograma aéreo es lo que permite ver esto heterogéneo. Entonces, si usted tiene un infiltrado heterogéneo donde usted ve que tiene lúcido y tiene opaco, porque denota el broncograma aéreo, esto es un infiltrado alveolar. Esto es lo que llaman de manera equivocada algodonoso. Yeida, ¿lo ves? ¿Lo ves como parece como si hicieran así como motitas?
pero realmente lo que tienes es un infiltrado heterogéneo. No quiero ver infiltrado algodonoso en el examen. Broncograma aéreo, infiltrado alveolar. Esto se ve cuando hay algo que ocupa el alveolo. Por lo general, lo que lo ocupa es pus, o sea, una neumonía, pero puede haber otras cosas que lo ocupen. Entonces, el hecho de que haya broncograma aéreo en una radiografía no quiere decir que eso sea solo neumonía. ¿Ok? Miren aquí. Miren este bloque heterogéneo. ¿Lo ven aquí? Miren cómo se ve bien bonito dibujado la vía dentro de esta radiopacidad heterogénea, que cuando le piden la lateral, miren qué bonita delimitada está en el lóbulo medio. ¿Lo ven? Y está tan bonita delimitada aquí que hasta pudiésemos decir que tiene un poquito de componente atelectásico, por lo bien delimitada que está. Miren cómo está el broncograma aéreo aquí adentro, ¿lo ven? Cómo se ve negrito sobre ese fondo blanquito. Ahí está el broncograma aéreo. Esta radioopacidad, si se dan cuenta, está borrando la silueta del corazón. La silueta del corazón se debería ver así como una línea bien bonita delimitada. Diferencia entre corazón y el tejido pulmonar. Porque recuérdense que la diferencia en la opacidad, la lucencia, lo dan las diferentes densidades del tejido. Pulmón tiene aire, el corazón tiene músculo y líquido, que es la sangre. Pero en este caso, aquí con esta neumonía, no voy a ver esa diferencia a nivel de la silueta del corazón. ¿Por qué? Porque está por delante del corazón. ¿Ven? Está en el lóbulo medio, o sea que estaría el infiltrado por delante del corazón borrándomelo. Si estuviese por detrás del corazón, yo ahí sí vería la silueta del corazón bien definido. Y eso ocurre por, eh, por la forma en que está incidido el rayo con respecto a la estructura. Como está la inflamación, en este caso el broncograma aéreo, infiltrado alveolar está por delante del corazón, no voy a ver la silueta cardíaca. El broncograma aéreo aquí lo ven así como una raya, ¿lo ven? Lo pueden ver aquí así, pero a veces se puede ver como como si fuese algo redondeado. ¿Por qué pasa esto? Cuando la luz incide, por lo menos acá, y la estructura va paralela a la imagen, usted lo va a ver como un rectángulo, una sombra. Pero si en este momento la estructura está viéndolo desde el canal central, usted lo va a ver redondeado. O sea que realmente en la forma en que está tomando la placa, incide en la forma en que usted lo va a ver. El signo de la silueta depende del lugar en donde está el infiltrado alveolar, en este caso, el infiltrado alveolar en el heterogéneo o la masa o el nódulo. Por ejemplo, aquí, como pueden ver, acá me está borrando la silueta del corazón, la silueta izquierda, que acá se veía bien bonita definida, ¿la ven? Y la derecha no se veía. En cambio acá, la derecha se ve definida, pero la izquierda se ve distorsionada. En este caso, el infiltrado alveolar, porque lo ven heterogéneo, ¿ven? No tiene borde definido, es una radioopacidad, tiene broncograma aéreo. Acá tienes un infiltrado alveolar, un infiltrado de parénquima heterogéneo, una radioopacidad, y está por delante del corazón. Dependiendo de la estructura que esté adyacente, así mismo va a tener el signo de la silueta. Si es hacia el lóbulo superior derecho, pues lo que va a terminar borrando va a ser la aorta ascendente, pero si es hacia el lóbulo inferior izquierdo, lo que va a borrar es la silueta del corazón. O sea que dependiendo del lugar en donde esté, de esa manera vas a tener el signo de la silueta, que es el hecho de que se borre la silueta mediastinal en este caso. Acá, por ejemplo, tienes la silueta del corazón que está todavía visible, pero ves la radiopacidad heterogénea en el fondo. Entonces aquí, complementando con la radiografía lateral, te puedes dar cuenta que el infiltrado alveolar es a nivel del receso posterior, está detrás del corazón.
Por eso es que aquí no hay signo de la silueta. ¿Ok? Acá lo que está haciendo es borrando es la columna. Por eso es que le llama pues signo de la espina. Entonces, radiopacidad de parénquima heterogénea. Ya vimos las alveolares, que la característica es que tenga broncograma aéreo. Vamos ahora a pasar a la intersticial. ¿Han oído la palabra intersticio antes? ¿Sí o no? ¿Están en la clase? Sí, sí, la he escuchado. Sí, están. Ok. No me tengo que ir a ver si no me dejaron hablando sola. ¿No han escuchado intersticio antes? Bien. El intersticio es como esa red de tejido conjuntival que sostiene los alveolos, los bronquiolos, los vasos sanguíneos, el tejido linfático. El intersticio es esa malla que lo sostiene. Si esa malla que sostiene todos estos tejidos se inflama, también se ve en la radiografía de tórax. A diferencia del alveolar, en donde tienes el alveolo ocupado y lo que tienes es el bronquio que está haciendo como una diferencia de sombras por encima del espacio que el alveolo está ocupado, el intersticial realmente lo que tienes engrosado es esta malla. No va a haber broncograma aéreo. ¿Por qué? Porque el alveolo sigue estando allí y la vía aérea también sigue teniendo luz, sigue estando lúcido, ambos están lúcidos. Lo que tienes es ese engrosamiento del tejido, que pueden ser pequeñas líneas. ¿Cómo lo diferenciaría de la telectasia? Que estas líneas van paralelas a la pleura. Entonces, aquí estos son un infiltrado intersticial, ¿la ven? Pegan, la pleura está y ella está paralela, no, perdón, perpendicular. Todas están perpendiculares. Puedes tenerla un poquito diferente, porque pues todo en medicina puede ser más complicado, y puedes tener diferentes formas, pueden estar en diferentes direcciones, y en este caso se llamarían reticulares. Esto es una forma, vamos a decir así, sencilla de verlo, en reticular, muchas rayas, nodular, muchos puntos, como si yo agarrara una pluma y hiciera varios punteados sobre el pulmón del paciente. Y hay también un infiltrado intersticial retículo nodular donde tenemos los dos tipos de infiltrado. Este es el reticular, ven que es como si hubiese una malla posicionado sobre el pulmón. Aquí no hay broncograma aéreo, es heterogéneo, es una radiopacidad heterogénea, pero no hay infiltrado alveolar. Acá se ve el nodular, ven que es como muchos puntitos, muchos puntitos. Y acá tienes una combinación de los dos. Tienes rayas y tienes nódulos. Retículo nodular. Esto realmente no es una patología en específico. Esto puede ser un paciente con fibrosis, con bronquiectasia, recuperado de COVID. Esto puede ser un paciente con tuberculosis miliar o puede ser un paciente con un cáncer metastásico. Realmente no les puedo decir que esto es una patología específica, depende de la clínica del paciente. Entonces, en resumen, radiopacidades de parénquima, homogéneas, heterogéneas, homogéneas, atelectasia, nódulos, heterogéneas, infiltrados. ¿Qué tipo de infiltrado? Alveolar o reticular o intersticial. Y dentro del intersticial, reticular, nodular y retículo nodular. Entonces, al final, vimos 6 tipos de radiopacidades. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna pregunta hasta aquí? ¿Todo está claro? Seguimos, pues. Radiopacidades ahora de la pleura. Bien. Todos saben que la pleura es este tejido que recubre el pulmón. La pleura realmente
la pleura parietal se dobla sobre la víscera, en este caso el pulmón, y crea entonces la pleura visceral. Más detalles de la pleura vamos a verlos en la sección de fusión pleural que vamos a ver más adelante en el curso, pero lo importante que tengan presente de la pleura es que se ven en radiografía. Normalmente el espacio pleural es un espacio virtual, o sea que no debo ver, eh, no debo ver la pleura como tal, no debe ser vista porque es muy delgadita, en una radiografía es poco probable que lo veamos. O sea que si hay una radiopacidad en ese lugar, pues va a ser evidente. Cuando tengo mi radiografía de tórax, PA, que es esta que está aquí, y siempre pedí la lateral, es por esto. Miren cómo acá hay una radiopacidad homogénea, ¿la ven? Que borra el ángulo postdiafragmático posterior. Ven en este caso cómo está, que en la radiografía PA no se va a ver. Y ese paciente pudo haber llegado donde ustedes con una tos de 3 semanas de evolución, fiebre no cuantificada, sudoración nocturna, viene de una casa donde hay 11 personas viviendo, había un tío que murió por tuberculosis, estamos en Panamá, y pues, no, usted lo que tiene es un resfriado viejo mal cuidado. No, el paciente lo que tiene es una fusión pleural. Toda esa historia que les acabo de escribir me suena así como las alarmas rojas a que eso pues es una tuberculosis pulmonar. Y yo le hago la radiografía PA solamente y no veo nada. Pues no, siempre piden la lateral y miren cómo está esta pequeña efusión pleural en el receso postdiafragmático posterior. Claro, cuando aumenta de tamaño, más líquido, va a haber un borramiento entonces del ángulo postdiafragmático entonces izquierdo. Y ahora no solo lo voy a ver en el posterior, sino también en el lateral, en la PA. Si yo acuesto al paciente, este mismo paciente, ven cómo se ve la rayita, porque el rayo incide y hay una diferencia muy evidente entre el líquido y el aire que está en el pulmón. Pero si mi paciente está acostado, yo voy a tener líquido en la parte de abajo, pero hacia arriba se va a ver un poquito más heterogéneo. Y esto es importante tenerlo presente porque pueden confundirlo con con un broncogramario porque lo ven, con un infiltrado alveolar, perdón, porque lo ven heterogéneo, pero realmente estás teniendo es un paciente más acostado y por eso hace que se borre esa diferencia tan bonita que se veía acá entre el pulmón y el líquido. ¿Ok? Claro está, que usted puede tener este infiltrado también, o sea, usted puede tener la radiopacidad de pleura, pero puede haber también una neumonía ahí también, o sea que puede tener los dos infiltrados. Cuando estamos sospechando un derrame pleural que pues, tiene una clínica específica, en los síndromes pleuropulmonares que ustedes están evaluando para su taller que me van a entregar el día del primer examen, obviamente el paciente tiene un examen físico específico, que no va a ser el mismo que el de una telectasia o el de una neumonía. Y usted sospecha que hay un derrame pleural, usted, aparte de la PA y de la placa lateral, usted debe pedir la proyección en decúbito lateral con rayo horizontal. ¿Por qué? El decúbito lateral con rayo horizontal, usted lo que va a tener es que el líquido va a correr. ¿Ven cómo está aquí solo borrando el ángulo costodiafragmático derecho? Aquí corrió el líquido. Usted, al tirar una perpendicular de la caja torácica hacia el líquido, si mide más de 1 centímetro, usted tiene seguridad de que cuando desee funcionar ese líquido, usted lo puede hacer con seguridad, corriendo poco riesgo de funcionar el pulmón. Si no corre 1 centímetro, pueden ser dos cosas, o que es muy poquita cantidad de líquido, o que simplemente esta efusión esté loculada y no lo vas a ver corriendo. Hoy en día tenemos la ventaja de poder evaluar al paciente con el ultrasonido de tórax y pues los neumólogos ya estamos diestros en eso de que al momento de evaluar una efusión pleural la hacemos junto con el ultrasonido y ahí podemos ver otros datos que sugieren así la efusión está loculada o si no tiene suficiente cantidad de líquido para ser funcional. Acá tenemos entonces evidentemente una efusión mucho mayor que la anterior. Tenemos una radioopacidad homogénea
que está la tráquea, vemos la lucencia de la tráquea totalmente desplazada hacia el lado contrario a la radiopacidad, incluyendo la silueta cardíaca de igual manera bien desplazada hacia el lado contrario. ¿Ven lo que les explicaba versus una telectasia total? Aquí ya no está jalado la tráquea hacia el lado de la radiopacidad, aquí está como empujada. Y eso es porque esto tiene líquido, esto ocupa espacio, esto no es una telectasia, está empujando las estructuras. Acá tenemos una imagen un poquito más didáctica. Una efusión pleural total del lado izquierdo empuja las estructuras. Ven la lucencia de la tráquea, la carina acá, en los bronquios principales derecho, izquierdo y la silueta cardíaca totalmente desplazada contralateral. En cambio, de este lado vemos la tráquea, la radiolucencia de la tráquea desplazada hacia el lado de la opacidad total. Esto acá es una atelectasia. Vemos la comparación. ¿Preguntas hasta aquí? Bien. Seguimos entonces. Ya terminamos con las radioopacidades. Ahora vamos hacia las radiolucencias. ¿Qué es lo radiolúcido? ¿Cómo se va a ver lo lúcido en una radiografía de tórax? ¿Blanco o negro? Negro. Se va a ver negro. Si se está viendo negro, es porque el rayo está incidiendo o está siendo absorbido por la estructura. ¿El rayo incide en la placa o está siendo absorbido por la estructura? Absorber. No. Acuérdate que si lo absorbe, ¿de qué color es la placa? Blanco. Exacto. Si yo lo estoy viendo negrito, ¿qué está ocurriendo? Sí, es porque lo Incidido. Ana, ¿qué dijiste, Ana, esta vez? Que está siendo incidido. Exacto. El rayo incide, atraviesa la estructura e incide hacia la placa. Entonces vamos a ver qué cosas dan esa imagen. Primero, a nivel del parénquima. En este caso, hay tejido pulmonar. El tejido pulmonar tiene aire, pero se está viendo más negrito que lo normal, ¿ok? Quiere decir que hay más aire, pero no es que tiene un neumotórax, simplemente tiene más aire de lo normal. ¿En qué caso se ve eso? Cuando hay hiperinsuflación, como los pacientes con enfisema pulmonar. ¿Han escuchado la palabra enfisema pulmonar? ¿No? sí, pero no recuerdo bien Sí, qué. Ok. EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. también Sí, he escuchado de eso. Mi tío murió por un paro cardiorrespiratorio producto de enfisema pulmonar, así que tengo como una idea, pero creo que es porque el aire no puede, o sea, no puede salir o no puede entrar, no recuerdo. No puede salir. Ok, es una enfermedad obstructiva, el aire entra pero no sale. Así que queda como dilatado el alveolo, que eventualmente hay destrucción de las paredes del alveolo y eso termina causando enfisema. Tienes como áreas de atrapamiento de aire dentro del pulmón. Aclarando el comentario de Lleida, todas las personas se mueren por paro cardiorrespiratorio. Se te para el corazón, se te paran los pulmones, te moriste. Tenía enfisema, hay que ver si fue que empeoró su enfermedad pulmonar o hay que ver si el riesgo cardiovascular propio de ese paciente lo llevó a un infarto que llevó entonces al paro cardiorrespiratorio. Entonces, el tío de Lleida probablemente tenía una radiografía parecida a esta, con datos de Doctora, atrapamiento de aire. Dime. disculpe, él tenía una radiografía
Ajá, Yo estaba muy pequeña en ese entonces, yo ajá. no manejaba nada, pero sí me acuerdo de la radiografía que me llamaba la atención, que había como ahora que vemos ahora que vemos los nódulos, había un nódulo, había un nódulo y eh, casi los arbolitos bronquiales, lo que sale, no se veían Ujú. tanto, no se veían casi. Y bueno, yo solo, como no sabía nada de eso en ese tiempo, yo decía, pero ¿qué es este huequito que hay aquí? Y decía, ay, tendrá mi tío un hueco en el pulmón, pero ahora que veo, pues es un nódulo. ¿Pero se veía blanco o se veía un hueco negro? Era un hueco blanco, Era chiquito, no era blanco. como muy grande. Ok. Habría que ver porque, pues, en Panamá la tuberculosis es endémica y la principal causa de nódulos solitarios aislados en Panamá realmente son cicatrices de tuberculosis. Entonces, hay que ver si realmente estuvo relacionado o no con la enfermedad de tu tío. Segundo, lo que describes como los arbolitos, ¿es esto que se ve aquí? Sí, Ah, no se dice arbolito, doctora. ¿Qué le dije que es eso? No estoy regañando, estamos aclarando porque al final quiero que salgan de aquí claritos porque más adelante cuando lo mencionen en una radiografía se me van a quedar, se me van a perder. Estos son estructuras vasculares. La vía aérea no se ve. Esto que está aquí no son bronquios, no son arbolitos bronquiales. Estos son los vasos, estos son los hilios. El hilo pulmonar está formado por arterias, venas y la parte linfática. También hay nervios, pero son tan chiquitos que no se ven. Esto que está aquí es vaso sanguíneo, los hilios son vasos sanguíneos. Y sí, tienes el árbol bronquial también, pero el árbol bronquial no se ve. Si estás viendo el árbol bronquial es porque hay algo opaco de fondo que lo está haciendo que se vea, ¿ok? Voy a echar para atrás. Esto que está aquí, esto es vaso sanguíneo. Los vasos sanguíneos tienen sangre, estos son vasos sanguíneos, tienen sangre. Si hay sangre, hay agua, por eso se ve más blanco. El bronquio tiene aire, el bronquio no se va a ver, se va a ver lúcido. ¿Ok? No sé si es del nódulo del tío de Lleida. Eh, Mencioné que probablemente sea una radiografía como esta, porque si me dice que tenía enfisema, esto es una radiografía que se ve en pacientes con enfisema. Pero no se describe radiográficamente como enfisema o EPOC, que es un error muy común que hacen algunos radiólogos. Ponen diagnóstico radiográfico EPOC. No, vamos a ver más adelante en la clase que el diagnóstico de EPOC es un diagnóstico espirométrico, con una prueba de espirometría. En una radiografía usted puede ver datos de atrapamiento de aire o hiperinsuflación, que son estos tres datos que están aquí. Esa hiperinsuflación puede ser asociada a enfisema, asociada a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero no es que es una cosa y la otra, o sea, no es que se intercambian los conceptos, son cosas totalmente diferentes. Si yo tengo aire atrapado, los vasitos sanguíneos que deben llegar hasta 2/3, ¿sí? Los vasitos sanguíneos se deben ver hasta 2/3 de la pleura. Esto acá es 1/3, esto acá es 2/3 y este acá es el tercer tercio. Acá no debe haber vasitos. Si yo tengo aire atrapado, esos vasitos van a estar como aplastaditos porque hay mucho aire ocupando ese espacio. Eso va a hacer que hacia arriba, hacia los ápices, no se vean tantos vasos. No sé si se dan cuenta que se ve como hasta aquí. Lo mismo acá. No se ve a 2/3 que es por acá arriba, se ve como más para acá. Eso se llama oligoemia apical. Oligo de poco, emia de sangre, apical pues en las porciones superiores. La silueta cardíaca se ve como una gotita, ¿la ven? Porque está el aire, está atrapado y está como colapsando el corazón. No colapsando, o sea, apretándolo. Por eso se ve como una gotita. Y los diafragmas se ven aplanaditos. Los diafragmas aplanaditos tienen una medida en donde yo tiro una línea, a ver si lo tengo más adelante. No, yo tiro una línea
desde el ángulo interno hacia el ángulo costodiafragmático externo, y de esa línea yo puedo tirar una perpendicular hacia arriba, así mismo como hacíamos para ver el derrame pleural. Si mide más de 1 centímetro, pues estamos ante un diafragma normal, pero si mide menos de eso, es un diafragma planito. Vamos a ver si les puedo mostrar con la plumita. ¿Sí? Yo tiro una línea de aquí, aquí, y tiro una perpendicular hacia arriba, así. Tiro una línea de aquí, aquí, y tiro una perpendicular hacia arriba. Si esta raya de aquí, esta perpendicular aquí, mide menos de 1 centímetro, eso es un diafragma planito. Eso es el aplanamiento de los diafragmas. Por lo general se ve si tenemos, si tenemos, en un segundito. Muy bien. Si tenemos el aplanamiento de los diafragmas. ¿Ok? Normalmente la hiperinsuflación se va a ver en la EPOC o COPD, por su acrónimo en inglés, o en asma durante una exacerbación aguda. Un paciente asmático en control no va a tener este tipo de datos en su radiografía de tórax. ¿Qué otra lucencia podemos ver en el parénquima? Ya ahora sí no de manera global, sino un poquito más localizado. Y por eso le pregunté a Yeida si lo que veía era un hueco en el pulmón, como esto, negrito, que allí pues no estaría pensando en una masa, pues pudiese pensar en un absceso pulmonar o sí, en un nódulo abscedado como tal. Aquí podemos ver la lucencia, vemos que adentro no hay vasitos sanguíneos y vemos que tiene un nivel hidroaéreo. O sea, hay líquido dentro de esta lucencia y tiene una capita gruesa alrededor. Esto es un absceso pulmonar. No es la única patología, la neumonía, realmente podemos tener varias patologías que lo tenga. Los neumatoceles son muy frecuentes en los pacientes pediátricos. Esto parece un paciente pediátrico, nos dicen que las articulaciones no están funcionadas y por la forma de las costillitas, están chiquititos, esto es un bebé. El neumatocele es pues simplemente su estructura pulmonar que no se desarrolló adecuadamente y lo que hace el cuerpo es que lo rellena de agua. Entonces va a tener ese huequito. ¿Preguntas? Ya estamos terminando. Siguiente, lucencias. Ahora ya, pasando del parénquima, vamos a pasar ahora sí a la pleura. Bien, quiero que vean aquí este pulmón derecho con los vasos sanguíneos, que es lo que le decían arbolito, no son vasos sanguíneos. Y quiero que vean aquí. ¿Aquí ven vasos sanguíneos? ¿Sí o no? No, bueno, por lo menos no, yo no los veo. No hay, exacto, Belén. Pero te das cuenta que aquí sí hay, ¿verdad? Sí, bueno, eso parece, no sé. Eso parece que tiene vasitos. Pero ven el pulmón que llega hasta aquí. Y acá está el corazón. Esto es un neumotórax. Hay un colapso del pulmón que quedó colapsadito. Esto ya no es una atelectasia, esto ya es un colapso total del pulmón. Y en el espacio donde debería haber tejido pulmonar, no hay vasos sanguíneos. Está lúcido, está más lúcido que este lado, que evidentemente se ve lúcido en comparación con el tejido blando y el hueso. O sea, lo ven más negrito. Y si se dan cuenta es del mismo color de la placa. ¿Lo ven? Negrito, negrito. Los neumotórax pueden ser pequeñitos, pueden no verse tan llamativos como los acabo de ver, como lo acabamos de ver en la placa anterior.
Si usted sospecha que el paciente tiene un neumotórax, lo ideal es que usted pida una radiografía en inspiración y expiración. Durante la inspiración, que es la forma normal en donde se hace la radiografía, usted puede ver esta diferencia aquí. Ven la rayita, ven cómo están los vasos y hacia acá no hay vasos. Pero no solo no hay vasos, sino que hay una diferencia en la lucidez de un tejido u otro. Pero del lado izquierdo se le pasó por alto, porque realmente se ve bastante como normal, pero miren aquí sí hay una diferencia. Y cuando usted le pide expiración al paciente, el neumotórax del lado izquierdo aparece. Miren la diferencia de la raya. Voy a ampliárselos un poquito más. ¿Lo ven? ¿Ven esa diferencia? Hacia acá no hay vasos. Aquí se ve el pulmón, que evidentemente tiene su pleura visceral, y la parietal queda acá arriba. Esto es un neumotórax y es bilateral. Realmente tiene dos neumotórax. Tiene del lado derecho y tiene del lado izquierdo. Y ya para terminar, entonces vamos a radiolucencias de mediastino. Recuérdense que lucidez, lúcido es aire principalmente. Si lo estamos viendo en el mediastino, es que hay aire en el mediastino. Esto nuevamente, así como el enfisema subcutáneo, esto es una urgencia. ¿Por qué? Porque el aire, miren qué bonito dibuja el corazón. Y lo que llama la atención, porque tal vez este de acá se les pasa percibido, pero no debe haber una diferencia, una separación del ventrículo derecho del diafragma. Esta línea lúcida no debe existir aquí. Si ustedes ven esto, sospechen un hemomediastino, avisen a quien tengan que avisarle porque esto es una urgencia. Ese aire está viniendo de algún lugar. Hay una perforación de la vía aérea que está haciendo que el aire drene hacia el mediastino. Y eso va a terminar comprimiéndolo a este grado. Miren cómo está el corazón totalmente comprimido. Ven cómo se diferencia el pericardio del corazón. Este pacientito que es un pediátrico puede caer en un paro cardíaco en cualquier momento. ¿Por qué? Porque no va a tener gasto cardíaco, el corazón no tiene hacia dónde dilatarse. Tenemos otras estructuras también que pueden tener aire y que no deben tener aire. Les dije la parte de la burbuja gástrica, porque si ustedes ven separado el diafragma, que no es la burbuja gástrica, como es este caso, esto también es una urgencia. Aquí la línea del diafragma se separa de la pared abdominal. Eso es aire subdiafragmático, esto es un neumoperitoneo. Hay una víscera hueca rota, ya sea que se perforó o ya sea que la perforaron por trauma o postquirúrgica. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Y ya para pues darle una ayuda dentro de sus evaluaciones que vayan a hacer durante el internado, van a colocar muchos tubos nasogástricos, van a estar con residentes que colocan catéteres venoso central y pues le van a pedir una radiografía. Y ustedes se quedarán, pero ¿para qué me están molestando con tanto con esta radiografía? Bueno, cuando se coloca una sonda nasogástrica, ustedes van a aprender durante el internado que lo colocan ya sea nasogástrica o orogástrica a través de la nariz, pero debe llegar al estómago. Cuando la colocan, normalmente uno le pide al paciente que trague, porque si está tragando quiere decir que va a ir hacia el esófago y no va a ir hacia el pulmón. Y usted le pone con una jeringa vacía, abre la jeringa, lo conecta a la sonda y la aprieta. Usted debe escuchar ¿por qué? Porque si está dentro del estómago va a haber algo de contenido gástrico y va a haber burbujas dentro de ese contenido. Claro, usted teniendo el estetoscopio dentro de la pared abdominal, específicamente en el sitio donde está el estómago. Si quiere, le puede pedir al paciente unos cuantos minutos antes que tome algo de agua para que tenga líquido dentro del estómago y que pues este efecto sea más evidente. ¿Y por qué es importante? Porque si en lugar de ir hacia el esófago termina yendo es hacia la vía respiratoria, que por lo general tiende a ir hacia el lado derecho,
y usted asume que está en el estómago y lo que está es dentro del pulmón y usted le tira comida a ese paciente por esa sonda nasogástrica, usted va a hacer una neumonía por broncoaspiración a ese paciente, que pues estaría no broncoaspirando al paciente, sino usted mismo le estaría colocando comida adentro. Y por eso, antes de poner la orden de que se puede usar la sonda nasogástrica, hay que tomar una radiografía para evitar esto. Miren cómo está muy mal colocado dentro del bronquio derecho. Miren cómo sigue la tráquea y cómo llega hacia el bronquio. Al momento de la colocación de un tubo endotraqueal ocurre lo mismo. Se le pide que por favor le tomen una placa para asegurarse de que está adecuadamente colocado. Normalmente uno toma la medida desde la escotadura del esternón hacia la nariz o hacia la boca, dependiendo de cómo está colocando el tubo endotraqueal, si es atrás de la nariz o hacia la boca, para asegurarse de que no quede muy profundo. ¿Por qué? Porque si pasa este límite de 5 centímetros, usted lo que puede estar haciendo es una intubación selectiva, nuevamente hacia el lado derecho, como está ocurriendo aquí, y lo que termina pasando es que el ventilador va a ventilar solo el pulmón derecho, ¿y qué le va a ocurrir al pulmón izquierdo? A ver, vamos a llamar a alguien. Astrid Castillo. Hola, buenas. ¿Puedes repetirme la Hola, pregunta? muy bien. Ujú. ¿Puedes ver el puntero, la flechita? Sí, Ajá, muy bien. Esto aquí, ¿cómo lo describirías? Doctora Saldaña, tengo una paciente que acabamos de intubar, pero ahorita tiene esto aquí. ¿Cómo lo describes? ¿Una radiopacidad o eh, una radiolucencia? Radio Paco, Muy bien, una radiopacidad. ¿Homogénea o heterogénea? homogénea. Homogénea, muy bien. Tienes una radiopacidad homogénea del lado izquierdo. Acabas de intubar a tu paciente y ves cómo se ve el tubo que está yendo hacia el lado derecho. ¿Lo ves? Sí, ¿Qué está pasando en este lado izquierdo? Mira que la silueta cardíaca está totalmente desplazada para acá. Mira cómo el paciente tenía su corazón bien acá. La tráquea está totalmente para este lado. La tráquea estaba central. ujú. ¿Qué le pasó a este paciente? Que la tráquea está desplazada hacia el lado izquierdo. Ajá, ¿por qué? Eh, o- Radiopacidad homogénea, total, con la tráquea desplazada hacia la radiopacidad. ¿Qué sospechas? eh, telectasia. Muy bien, una atelectasia. ¿Y por qué pasó esa atelectasia? ¿Por qué se colapsó el eh, pulmón izquierdo? por la intubación. Ajá. El tubo, ¿hacia dónde está tirando el aire? Hacia el lado derecho. Exacto. Necesito que piensen, no que se aprendan las cosas de memoria. El ventilador está tirando aire solo hacia el lado derecho y al estar el tubo está casi que evitando que pase aire hacia el lado izquierdo, no pasa aire. Por lo tanto, el pulmón se va a colapsar porque no le está entrando aire. Entonces, tienes una telectasia producto de la intubación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Eh, Tú intubaste a ese paciente, estás en Churuquita Grande, pediste la placa, está así. ¿Qué vas a hacer con ese paciente? ¿Qué le haces al tubo? eh, lo, lo saco. Exactamente, lo vas a sacar un poquito. Ujú, Lo vas a sacar hasta que tú ocultes los dos pulmones y veas que el aire, entra aire de los dos lados. Y ahí ya te aseguras que está nuevamente de esta manera. ujú. Oh, Astrid, ¿te costó? Muy bien. Esa es la idea, que poco a poco se les vaya quitando el temor y que piensen. No quiero que se le aprendan las cosas de memoria. Hay cosas que se tienen que aprender de memoria, pero usemos la lógica.
créanme que después de todo lo que aprenden en medicina, hay cosas que deben ser lógicas para ustedes, como el pensamiento que van desarrollando. Ok. Último dispositivo que colocan, bueno, no último, uno de los tantos que colocan, un catéter venoso central, que ustedes puede que no lo coloquen, lo coloca por lo general el cirujano o el residente de cirugía si tienen la posibilidad. En este caso, yugular, pero puede haber también subclavio. Al final, usted lo que busca es que entre a nivel de la aurícula derecha. Usted no quiere que atraviese el catéter más allá de la aurícula derecha, hacia el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque estaría entonces atravesando una válvula y eso produce insuficiencia, pero la válvula no se cerraría. Entonces, la radiografía de tórax también le asegura de que el dispositivo esté bien colocado. Entonces ya tienen 3 dispositivos que verifican con una radiografía de tórax. El primero, la sonda nasogástrica, el segundo, un tubo endotraqueal y el tercero, la línea central. Y ahora tenemos esta radioopacidad muy circunscrita, muy redondeada, muy delimitada, que en esta paciente, que puede ser perfectamente un hombre o una mujer, no van a ser masas pulmonares. Realmente estos son implantes mamarios. Se ven muy bien delimitados. Y pues pacientes que tienen mamas de gran densidad también pueden presentar este tipo de radioopacidad. Y ya hemos terminado la clase de hoy. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? A ver, tengo acá en el chat, ok. Vivian, me estabas contestando, me contestaste las 2 preguntas que había hecho en antes. Vivian se quedó no tenía acceso a poder decirlo, o si lo tenía no me salía el nombre, pero sí. Era la proyección lateral y era dextrocardio. ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿No? Vale. Eh, Quedamos entonces para la próxima clase. Si tienen alguna pregunta de radiografía, vayan guardándola y la vemos en la próxima clase. Voy a ver cómo está el horario para ver si seguimos con radiografía, si hacemos ahí un poquito de tomografía o si avanzamos con la siguiente clase para ganar tiempo por si acaso pasa algo y tenemos que posponer clase.